qué día precioso hemos vivido, con todas las cosas lindas que hemos compartido hasta el momento y a este momento. Y la verdad es que nos gusta divertirnos con el Mundial, aunque sabemos que en realidad el verdadero reto, la verdadera partida, el verdadero juego, la gran competencia no está en Rusia. La verdadera competencia está aquí. Vamos a ver un video que prepararon la gente de arte de nuestra iglesia que nos hace reflexionar profundamente. Permiso, ¿qué tal? Buen día. Permiso. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Disculpe, venía a pagar el tema del impuesto. ¿Es acá? Tengo que hacerlo. Bien, veo que... ¿qué necesita? ¿Que le dé el número de algo, del auto, de mi nombre? Porque me llegó una boleta. Nombre y apellido. El nombre Juan Román. ¿Cómo te va a llamar Juan Román? Jugadorazo. ¿No tenías otro nombre para Gracias, poner? ¿verdad? Muchas gracias. Muy buen nombre. Gloria, Mejor jugador fuera argentino. ¿te traerías un café para el señor? Disculpame. Y es lo que necesitamos hoy en la selección. Sí. Necesitamos un Riquelme. Alguien que le llegue la pelota a Messi. Más actual, o sea, un Maradona. Lo que necesitamos son... Es otro equipo para la selección. Una pregunta. Sí, sí. Vos de fútbol no sabes nada. No, yo no, de fútbol no, yo hacía deporte, hacía esgrima. Dejémonos en Como broma. ayer, viste, que hizo cualquier cosa menos fútbol. Decime que te gustaba el zorro y la completamos. Sí, me era el zorro, disculpe. Che, me están haciendo bullying ¿Cómo? ustedes. ¿Cómo? Acá. ¿Caballero? Mira, no me olvidé caballero. Caballero se se olvidó los guantes en el Las manos se olvidó. Manos. ¿Viste la marca de los guantes? La- Nánica era. Sí, de manteca. no podés. No, pero nada, es un desastre. Es un No, desastre. Armani tiene que ser No, el arquero titular. Pero es de ropa eso de Armani. No, Armani era el arquero que ataja en River. Sí, merece ser el titular de la selección argentina. ¿Ah, sí? Sí. Sí, El Armani. pibe te sabe mucho de fútbol. Sí. Armani. La Lo sonó que sé- con el Lo que Riquelme. sé de Armani es que tiene un padre diferente. ¿Quieren saber cuál es la importancia de el papá de Armani? En realidad tiene un padre diferente, Armani. ¿Y quieren saberla? Después de este video lo vamos a averiguar. Bienvenido a la Alameda. Así somos los hombres, ¿no? 4 hombres juntos terminamos hablando de qué cosa. De fútbol y de nuestros padres también. Porque de eso vamos a hablar hoy, de nuestros padres. ¿Cuál es el secreto de Armani? Dice usted, porque dijo recién ahí que Armani tiene un padre diferente. Cuando el arquero de fútbol Armani estaba en Colombia hace unos años atrás, él tuvo una lesión de las que temen todos los jugadores. Y esa lesión que él tuvo fue una rotura de ligamentos. En ese momento fue un momento de mucha prueba, pero él encontró una mujer, una buena mujer con quien se casó, allí en Colombia. Y esa mujer en ese momento, su esposa, le hizo entender de que había alguien que cuidaba por él. Y lo llevó a una iglesia como esta. Y en ese lugar, uno de los arqueros de nuestra selección conoció que hay un nuevo padre. Y ese nuevo padre es Jesucristo. Y esa es una de las verdades más tremendas de la fe cristiana. No estamos huérfanos. Podés estar en el lugar más lejano, lejos de tu tierra natal, podés estar en los momentos más difíciles de la vida, pero nunca vas a estar solo si sos un hijo de Dios. Una de las verdades más tremendas de la fe cristiana es el hecho de que nuestro Dios quiere ser un padre para cada uno de nosotros. Claro que no para toda la gente es fácil esto, porque cada uno tiene diferentes conceptos acerca de quién es Dios. Depende de dónde naciste, el lugar donde te criaste, uno empieza a hacerse diferentes ideas de quién es Dios. La verdad es que depende de cuál es tu idea de quién es Dios, así te va a ir en la vida. A veces las ideas que tenemos acerca de Dios son las que aprendimos en algún contexto religioso cuando éramos niños. Las ideas que tenemos acerca de Dios son las que nos transfirieron nuestros padres y a veces nos entreveraron algunas verdades con algunas cosas que no son.
El punto es que si nosotros tenemos un concepto equivocado acerca de quién es Dios, nuestra vida va a andar como el diablo. Ahora, ¿cuáles son los conceptos equivocados que habitualmente yo veo que mucha gente tiene con Dios? Hay gente que está enojada con Dios y dice, Dios es irrazonable. La verdad es que Dios no lo entiendo. No entiendo qué hace con mi vida, no entiendo por qué el mundo es como es. Todo lo que pide Dios no tiene sentido. Parece que se levanta cada mañana Dios con algo diferente. Dios es alguien que no se puede entender. Hay otros que no piensan que Dios es irrazonable, pero tienen otra idea de Dios. Piensan que Dios es un Dios insensible, que a Dios no le importa. A Dios no le importa qué estoy pasando. Dios debe estar controlando el universo, haciéndose cargo de algún otro tema, pero a Él no le importa qué estoy yo pasando. Dios debe estar en algún otro asunto, de mí se olvidó. Hay algunos que piensan esto, ¿no? Piensan que Dios es un Dios irrazonable, piensan que Dios es un Dios insensible, piensan que Dios es un Dios indiferente, que le da lo mismo todo. Dios es un Dios a veces imposible de satisfacer. ¿Qué crees que te diga? ¿Quién cumple los 10 mandamientos? Nadie. Dios tiene 80.000 mandamientos, que esto no se puede, que esto no se puede, que esto no se puede, que esto no se puede y que esto no se puede. Y mucha gente tiene esta idea. Dios es un tipo al cual no se puede complacer. Hagas lo que hagas, nunca vas a satisfacer lo que Él pretende. Ahora, cuando yo escucho hablar a personas con estas ideas de Dios, que Dios es alguien que no se puede confiar, de quien no se puede esperar nada, que Dios está ausente, de que Dios es imposible de complacer, curiosamente, habitualmente, así era su Padre. Así era su Padre aquí en esta tierra. Y es muy curioso, porque funciona en casi todos. Nosotros tenemos la tendencia a transferir las virtudes y defectos de nuestros padres en nuestra idea de quién es Dios. Leía un libro la semana pasada acerca de la vida, de la biografía de los grandes líderes ateos de las últimas décadas. Y todos tenían un punto en común, Freud, Nietzsche y los grandes líderes del ateísmo en la era moderna. ¿Y cuál es el denominador común de todos ellos? Odiaban a sus padres. Odiaban a sus padres biológicos, a sus padres de sangre. Muchas veces nosotros tenemos esa tendencia. Tenemos la tendencia de proyectar los defectos o los defectos de carácter de quien pudo haber sido nuestro padre en Dios. Y creemos que si nuestro padre aquí en la tierra fue así, y bueno, Dios debe ser así. Jesús nos enseñó que Dios es un Padre. En la oración modelo que nos enseñó a orar, Él nos enseñó a hablar a Dios con estos términos. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Y Jesús nos enseñó a esto. Dios es un Padre. Pero quizás hoy habría que hacer una aclaración. Si bien es cierto, Dios es un Padre, no es un Padre terrenal. Como dice aquí, es un Padre del cielo. Y cuando aquí la Biblia dice que Dios es un Padre del cielo, no significa simplemente dónde Él se encuentra, dónde Él habita. Significa otro nivel, significa de otra categoría, de otra calidad. Dios se parece mucho a todos nosotros, padres imperfectos, pero Él está en otro nivel. Él tiene otro carácter, Él tiene otra cualidad. Todos nosotros hemos hecho una idea de Dios que muchas veces es simplemente el reflejo de quienes fueron nuestros padres. Y no es casualidad que aquellos que tuvieron buenos padres, amorosos, cuidadosos y cariñosos, tengan más facilidad para conectarse con Dios. Pero si te tocó un padre ausente, un padre que abandona, un padre poco afectivo, no sería extraño que te resulte muy difícil conectarte con Dios. Es que Dios nos diseñó a los varones, a los padres, para poder ser un camino para que nuestros hijos conozcan a Dios. Ahora, a veces somos un camino muy tortuoso,
un camino lleno de pozos, un camino lleno de peligros. ¿Quién es Dios? En todo caso, ¿qué clase de padre es Dios? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Dios es un padre, parecido a tu padre, puede ser, pero de una categoría diferente. ¿Qué clase de padre es Dios? Vamos a mencionar 4 cositas nada más. En primer lugar, lo que aprendemos de la Biblia y de la vida es que Dios es un padre que cuida, un padre cariñoso, un padre compasivo. Dios no es una fuerza infinita, un ser impersonal que habita en algún momento del éter y mantiene el universo funcionando y nada más. No, Dios es un padre con quien podemos tener una relación y un padre que nos ama. Dice la Biblia en Salmo 103, verso 13, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. Yo no sé qué padre tuviste, quizás tuviste un padre poco afectivo, distante, pero nuestro Padre Celestial es diferente. A Él le interesa cada una de las cosas que nos suceden. En cierta oportunidad, Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea en un bote y se desató una tormenta. Y mientras se desató esa tormenta, y los discípulos estaban bastante atemorizados por las consecuencias de esa tormenta, Jesús dormía allí en un costado del bote. Y los discípulos fueron a despertarlo. Esa historia no tengo tiempo para leértela hoy, pero me llama mucho la atención lo que le dijeron. Lo despertaron y le dijeron, Jesús, ¿no te importa que nos estemos muriendo? Me pregunto cuántas veces nosotros le hicimos la misma pregunta a Dios. Frente a una crisis matrimonial, frente a un problema de enfermedad que no estaba previsto, frente a una quiebra financiera, en ese momento oscuro de tu vida. Dios, ¿no te importa lo que me está pasando? Y Dios parece que está durmiendo, pero Dios siempre está en el bote. Y si Dios está en el bote, todo va a salir bien. Dios es un Dios que le interesa. Le interesa, se ocupa, le interesa a Dios tus problemas. Dice en 1 de Pedro en la Biblia, capítulo 5, versículo 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. A Él le interesa, a Él le preocupa. Ahora presta atención porque dice aquí, depositen en Él, ¿qué tipo de ansiedades? Todas. Dios se preocupa de que tus hijos no le está yendo bien en la escuela, ¿sí? Dios le preocupa a tus problemas financieros, de salud, la situación de tu matrimonio, sí. A Dios le preocupa el hecho de que en tu trabajo están pasando problemas, sí. A Dios le preocupa que en tu relación con tus hijos la cosa está difícil, sí. A Dios le importa cada detalle de nuestra vida y Él quiere que aprendamos a descansar en Él. Yo no sé cómo fueron tus padres, quizás fueron muy afectivos o quizás no, pero Dios es un Padre compasivo y Él está esperando que te comportes como un niño confiado en Él. Y como dice aquí, depositen toda ansiedad. Este texto es muy interesante porque esta frase, depositen, es como quien toma un objeto que pesa mucho y lo suelta y lo deja en otra parte. Dios dice, sacate esa carga de encima. Una de las evidencias de las personas que andan por la vida con un corazón huérfano es que viven preocupados. Como no hay un Dios, tendré que yo resolver todos los líos de la vida. Y nos ponemos a controlar lo incontrolable, a pretender conjurar todos los fantasmas y las amenazas que amenazan tu vida, tu familia. Intentamos controlar lo que no podemos controlar. Y eso siempre termina mal. Depositen toda ansiedad. ¿Qué es lo que no te dejó dormir esta semana? ¿Qué es lo que te tuvo tan de mal traer esta semana? ¿Qué es lo que hoy te ha hecho derramar lágrimas? Quizás algún ser querido. A veces esos son los grandes temas que nos movilizan, ¿no?
saber que un hijo tuyo no está tomando buenas decisiones. Como papá eso te parte en dos. Y casi no tenemos injerencia en cierta etapa de la vida. ¿Y qué puedo hacer cuando ves que tu propio hijo está tomando malas decisiones? Depositen en él, ¿qué dice ahí? Toda ansiedad. Deja esa situación a tu hijo, pone el tema que sea que te preocupe, hoy ponelo en manos de Dios. Cuando nosotros no depositamos todas nuestras cosas en Dios, el síntoma es claro, vivimos preocupados de cosas que no deberíamos estar preocupados. Nos sentimos culpables de cosas que no deberíamos sentirnos culpables. Tenemos miedo de cosas que no deberíamos tener miedo porque no estamos solos. Tenemos un papá que no es un papá ausente, es un papá presente y un papá que nos cuida. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte al final, así que no se, ¿qué dice ahí? Preocupen. ¿Qué sos, un huérfano o un hijo de Dios? Los huérfanos se preocupan porque no tienen un padre que los cuide. Pero los hijos no se preocupan. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Por qué estás preocupado? Mis hijos no suelen estar preocupados. Y yo no quiero que estén preocupados. Imagínate que un hijo mío viene a casa y dice, papá, ¿sabes qué? Ayer no dormí toda la noche porque me preguntaba, ¿volveremos a comer en casa? ¿Tendremos con qué vestirnos? Si un hijo mío viene y me dice una cosa así, yo me voy a sentir un fracaso como padre. Porque parte de mi tarea como padre es asegurarme que mis hijos estén confiados que nada le va a faltar. Ahora, cada vez que vos estás preocupado es porque te olvidaste quién es Dios. O porque nunca supiste quién es Dios. Dios es un Padre compasivo y que le interesa cada cosa que te pasa. No sé qué es lo que te está haciendo mal en este tiempo, pero a Dios le interesa. Dios cuida. En segundo lugar, Dios es un Padre consistente. Los padres terrenales, yo y muchos de los padres presentes, tenemos un problema, no somos consistentes. A veces somos buenos padres, a veces somos terribles padres, y nuestros hijos sufren esas consecuencias. Un adolescente decía, yo no sé nunca quién es mi padre. Un día se levanta y me dice, ay, mi amor, me abraza, y me dice, y otro día se levanta y me trata y sos de la peor manera. Nunca sé cómo se levanta mi padre. Hoy en día un día es una cosa, otro día es otra cosa. Un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa. Y no somos consistentes. Y eso genera incertidumbre en nuestros hijos. En un mundo tan difícil, un padre tiene que ser un faro. Y un faro por esencia, ¿sabes lo que es un faro, no? Eso que está en la costa. Los barcos se introducen en el mar y pueden tener una tormenta, pero mientras ellos vean el faro, ellos van a saber exactamente cuál es el camino de regreso a casa. Nuestros hijos, a veces hacen viajes mar adentro. Inevitablemente, todos los hijos hacen el viaje del hijo pródigo, todos. Nosotros los que somos grandotes ya lo hicimos alguna vez. Y nosotros como padres, cuando los vemos crecer y hacer esa clase de viajes a mares profundos y aguas profundas, que las cuales no quisiéramos que estén, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Ser un faro. Ahora, ¿cuál es la característica de un faro? Dos cosas muy simples. Siempre estar encendido. Y segundo lugar, siempre estar en el mismo lugar. Si el barco que navega mar adentro está en medio de la tormenta y gira la cabeza el capitán y logra ver encendido el faro, él va a saber el camino de regreso a casa. Ahora, si cuando el capitán que quiera regresar hacia el camino mira hacia el faro y lo único que no lo ve porque está apagado, o si el faro hoy está aquí, mañana está allá y pasado está allá, no va a servir de referencia para volver a ese barco otra vez a la costa. Tus hijos tienen que verte encendido.
y tienen que verte siempre en el mismo lugar. Nuestro Padre Dios es así. Él siempre está atento a nosotros y Él es el mismo siempre. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Y esto es lo importante, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios no cambia, su amor por vos no cambia. Quizás vos estás en medio de un viaje lejos de Dios. Quizás cuando eras niño te trajeron a una iglesia, te enseñaron las verdades acerca de Jesucristo y cuando te hiciste adolescente tomaste otro camino lejos de Dios y tomaste malas decisiones y echaste a perder oportunidades y quizás hoy te encontrás en este salón dándote cuenta de que hacía mucho, pero mucho tiempo que no estabas en la casa de Dios. Quizás hoy estás aquí, en la casa de Dios, después de años de no pisar una iglesia. Y te preguntás, ¿dónde está Dios? En el mismo lugar donde lo dejaste. Dios te ama igual que el primer día. Dios te espera igual que el primer día. Él no ha cambiado. Él sigue amándote. Él sigue buscando abrazarte y salvarte y recogerte. Dice la Biblia, si dejamos de ser fieles, y creo que todos alguna vez lo hemos sido si no estamos en esa etapa, si dejamos de ser fieles, como dice ahí, Él seguirá siendo fiel. En las relaciones humanas, muchas veces así no funciona, ¿no? Cuando uno no es fiel, el otro dice, bueno, yo tampoco entonces. Pero Dios es diferente. Él mantiene su palabra. Y Él dijo que iba a amarte por una eternidad. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Probablemente una de las cosas y una de las frases que los niños dicen más terribles y terroríficas son esa clase de frases que le dicen el padre al niño cuando le dice, pero papi, vos me lo prometiste. Uno a veces como papá promete cosas y no las cumple. Te prometo que te voy a ir a acompañar cuando juegues al fútbol. Te prometo que voy a ayudarte en la tarea. Te prometo que yo nunca voy a dejar esta familia. Y después no cumplimos las promesas. Papi, vos me prometiste. Ahora, nuestro Dios no es como nosotros, padres imperfectos. Él hace promesas y cumple sus promesas. Dice la Biblia en Romanos 11:29, Dios jamás retira sus dádivas ni sus reclamos, ni se retracta de sus promesas. Y si Dios prometió estar a tu lado, va a estar a tu lado. Y si Él prometió que a todo aquel que pone su fe en Jesucristo como el Salvador tiene vida eterna, Él cumple sus promesas. Aun cuando nosotros seamos infieles, y esto es lo sorprendente de Dios, Él permanece fiel. Quizás tuviste un padre ausente, un padre que rompió todas las promesas. Un padre que estuvo ausente, un padre abusivo, incluso violento. Un padre que más que legado te dejó heridas. Yo sé lo que es eso, imagino, y sé que para vos no va a ser fácil confiar en Dios. Vas a batallar toda tu vida con la pregunta, ¿puedo confiar en Dios? Es así el impacto que tiene la influencia de los padres sobre los hijos. Estás aquí, sos grande, ya tenés barba. Estás aquí, ya sos una mujer grande. Pero si te tocó un padre abusivo, un padre ausente, vas a estar probablemente batallando toda tu vida contra este enigma. ¿Podré confiar en Dios? Y yo quiero animarte a que lo hagas. Es más, esto puede ser una tragedia o puede ser una gran oportunidad.
porque eso te va a llevar a buscarle quizás como ningún otro le busque a Dios, a explorarlo como ninguno quiera explorarlo, a probarlo como nadie quiera probarlo, a conocerlo como quizás pocos los conozcan. Transformar esa mala experiencia de infancia en algo bueno y en algo mejor. El salmista dice en el Salmo 59:10, tú eres el Dios que me ama. ¿Lo puedes leer conmigo? Tú eres el Dios que me ama. Si te defraudaron, si te abandonaron, si te dejaron clavada en el alma esta duda tremenda, yo te invito a ser valiente y a salir adelante de ese lugar. En tercer lugar, lo que nos dice la Biblia es que Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que está próximo a nosotros, no nos abandona. El apóstol Pablo, predicando en Europa, en Hechos capítulo 17, versículo 27, él dice: Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios es un Padre cercano, no un Padre ausente. Dios es un Padre presente, no un Padre abandonador. Probablemente una de las peores tragedias de nuestra generación son los padres ausentes. Padres y madres ausentes a veces, ¿no? Y tiene que ver con el estilo de vida que vivimos. Hoy en día papá y mamá, los dos trabajan, en muchos casos. Y trabajan desde que se levantan hasta que se acuestan. La promesa de que la tecnología nos iba a dar más tiempo disponible, porque si la tecnología va a hacer que tengamos más tiempo libre. ¿Quién tiene tiempo libre? Nadie. Trabajamos como locos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A veces, ¿para qué? Para cambiar el auto, para agrandar la casa, para comprar el paquete aéreo, para irnos de vacaciones a un lugar paradisíaco, porque todo el mundo lo hace. El punto es que hay muchos papás y mamás que están poco y nada de tiempo con sus hijos. ¿Y todo por qué? Por alcanzar cierto estándar de vida. El punto es que a veces da la impresión que nos importa más el dinero que nuestros hijos, que nos importa más alcanzar cierto estándar de vida que nuestros hijos. Este es el mal de esta época. Adultos egocéntricos que están más enfocados en su propio bienestar, en sus propios gustos. Yo quiero pasarla bien, que en sus propios hijos. A veces sería preferible ganar un poco menos de dinero, pero estar más tiempo con tus hijos. Por una razón muy sencilla. Papá, mamá, escúchame bien. No los vas a tener para siempre. Los que ya tienen hijos mayores de 20 años como yo, ya saben esto, ¿no? ¿Sí o no? Es así. No lo vas a tener para siempre. Así que papás, mamá, si vos tenés a tu hijo en la etapa preescolar, en la etapa escolar en tu casa, estar todo el tiempo en la calle trabajando para traer más dinero es el peor negocio que podés hacer. Porque esta etapa de tu hijo, ¿cuántas veces va a pasar? ¿Cuántas veces va a pasar? Una sola vez. Hacer negocio, desarrollar tu vocación y tu profesión, tenés toda una vida por delante. Pero esta etapa de tu hijo, ¿cuántas veces va a pasar? Leí acerca de uno de los CEO de Microsoft que ganaba un montón de dinero y que podría haber seguido ganando más dinero todavía si se perseveraba en la empresa, que decidió tomarse 2 años de licencia. ¿Por qué? Porque quería estar con sus hijos. Y en el mundo de los negocios dicen un tonto ese. Estaba en la posición, en la cresta de la ola, haciendo plata a lo lindo, y va a desaprovechar la oportunidad. Lo que no puedes desaprovechar es la oportunidad de estar con tus hijos hoy. Sean chiquititos o grandes, pensalo bien. Este día va a pasar una sola vez. Esta etapa de tu hijo, sea preescolar, escolar, adolescente o ya sea grande, no importa. Va a pasar una sola vez. Si no la aprovechás, la perdés para siempre. Dios es un Dios cercano. Él sabe y Él quiere estar con sus hijos.
¿Qué decimos acerca de esto? Presta atención. Él nunca está ocupado. A veces los padres terrenales somos así, ¿no? Viene nuestro hijo y dice, papá, ¿tenés un minuto? Ahora no. Ahora no. Ahora no tengo tiempo para jugar. Estoy muy ocupado. Estoy resolviendo temas serios. Ahora no. En cambio, nuestro Dios no está ocupado. Dice, el Señor está cerca de todos los que le buscan. En segundo lugar, a Dios ama satisfacer tus necesidades. Hay mucha gente que piensa que Dios es un Dios mezquino. Y vos te das cuenta cómo oran. No piensan que si algo bueno le van a sacar a Dios, se lo tienen que arrancar como de prepo. Son la clase de personas que empiezan a hacer negocios con Dios. Dios, si vos me das esto, yo te prometo que te voy a dar esto. ¿Conoce gente así? Que empieza a negociar con Dios. Como si, viste, sacarle algo bueno a Dios se lo tenés que sacar con un tirabuzón. A lo mejor porque tuviste padres mezquinos, que eran medio así, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice la Biblia. Pues si ustedes, siendo aún malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Yo soy egoísta, como vos también sos egoísta, somos todos egoístas. Yo soy egoísta. Sin embargo, intento darle cosas buenas a mis hijos. Dice aquí la Biblia, cuánto más Dios. Dios no es un Dios mezquino que te retasea las cosas. Dios está dispuesto a darte mucho más de lo que vos estás dispuesto a creer que puede darte. En general el problema no es que Él no está dispuesto a darte, es que no estás dispuesto a creer en lo que Él puede darte. Quizás te tocó un padre de esos, de pelo en pecho, tipos duros. Los hombres no lloran, te decían, ¿no? Así se decía antes, ¿se acuerdan? Limpiate los mocos y no llores más, porque los hombres no lloran. Y a veces nos tocaron padres duros así, ¿no? Con quien no podías decir tus miedos, con quien no podías decir lo que te pasa. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Quizás te tocó un padre así, ¿no? Un padre inexpresivo, un padre que no te permitía ninguna debilidad. Lo que te pasa es una pavada, supéralo. Padres que nos enseñaron que si te pasaba algo te lo tenías que guardar, te lo tenías que comer. Pero nuestro Padre Celestial es diferente. Aquí dice que Él está cerca de quienes, de los que tienen el corazón hecho pedazos. Me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos el corazón hecho pedazos? La Biblia no dice que los hombres no lloran. La Biblia dice que nosotros podemos llorar en la presencia de Dios porque Él va a secar todas nuestras lágrimas. Eso es lo que dice. La palabra que Jesús utiliza y que se traduce por Padre es la palabra Abba. Así se pronuncia. De hecho, en algunas partes de la Biblia no está traducido y aparece así. Es la palabra Abba. La palabra Abba en arameo significa simplemente papá, no padre. ¿Viste? Porque padre es una cosa más solemne, ¿no? En hebreo sería Avi, pero Abba. Abba es la primera palabra que pronunciaba un bebé. Claro, se la rebuscaron, ¿no? Buscaron que la palabra papá sea la palabra más fácil de pronunciar. Para que lo primero que diga el bebé, ¿qué palabra sea? Dijo papá. ¿No? Pero Jesús no utiliza el término que se traduciría por padre, sino que en realidad el término que Jesús utiliza es esta palabra Abba, que en nuestro lenguaje cotidiano más se debería traducir por papá, papito.
Y Él nos dice, cuando vayan a hablar con Dios, no se presenten diciendo, oh, Jehová de los ejércitos. No, no, no. Cuando vayan a hablar con Dios, empiecen así. Papi. Mis hijos ya son grandes. Ahora de vez en cuando se acercan, de vez en cuando, no muy seguido, te aviso. Y me dicen, papi. Y cuando me dicen papi, no se lo hagan, no le hagan que ellos se enteren por qué. Cuando me dicen papi, a mí se me aflojan las piernas. Generalmente después vienen, quiero plata. Pero cuando me dicen papi, es muy probable que lo que me pidan se lo voy a dar. ¿Será por eso, no? Que Jesús dice, cuando vayan a hablar con Dios, no vayan encarándolo diciendo, oh, magnífico y exaltado y grande y gigantesco. No, no, no. Cuando vayan a hablar con Dios, comiencen así, diciéndole, papi que estás en el cielo. Me da la impresión de que Dios es como yo, va a darte lo que le pidas. Ahora, me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí cuando hablan con Dios se dirigen así? ¿Alguna vez hablaste con Dios así? ¿Esa es la manera en que hablas con Dios? Porque esa es la marca de alguien que no es un huérfano, sino a la marca de alguien que ya se sabe hijo de nuestro Padre Celestial. Dios, en cuarto lugar, es un Padre competente. Nosotros somos parte lamentablemente, de una generación donde hay una plaga, una epidemia, no sé por qué, de padres incompetentes. El estereotipo de padre de nuestra generación, ¿quién es? Homero Simpson. Y muchos hijos ven a sus padres así. Y mi viejo, ¿qué les voy a pedir? Tiene más problema que yo. Porque esa es la pintura que hace, ¿no? Ese producto cultural. En parte es verdad y en parte es parte del problema. Ahora, en un mundo de padres incompetentes, Dios es competente. A un padre incompetente, ¿qué puedes esperar? Del hijo que sé nada. Pero Dios no es así. Él no es un padre incapaz, que no sabe resolver ningún problema. Él es un padre, como dice en Lucas 1:3, para Él, para Dios, ¿qué dice ahí? No hay nada imposible. Cuando los chicos son chiquititos, preescolares, se les pasa rápido esto, creen que su papá es Superman. Sí, mi papá puede hacer todo. A ver, papá, detén el sol. Así que Messi vuelva a patear el penal y que entre esta vez. Y los chicos proyectan esta idea, ¿no? De que uno puede hacer lo que sea. Después cuando crecen se dan cuenta de la verdad. Que podemos hacer muy pocas cosas. Que tenemos muchos límites. Sin embargo, nuestro Padre Celestial no es así. Dice en Efesios 3:20 que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Pensá en el sueño más atrevido que tengas. ¿Dios puede hacerlo realidad? Sí. Pensá en la meta más grande que tenés en la vida. ¿Podrá Dios ayudarte a cumplirla? La respuesta es sí. Pensá en el problema más grande que está amenazando tu futuro en este momento. ¿Podrá Dios resolverlo? La respuesta es sí. Dios no es un padre incompetente. Dios es un padre capaz. Él puede mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Yo no sé qué idea tenías de Dios hasta el día de hoy, pero hoy Dios te trajo a este lugar para que lo conozcas como Él realmente es. Él es un Padre cariñoso, no es un Padre indiferente. Él le importa cada detalle de tu vida. Él es un Padre consistente. Él no cambia, incluso a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de que lo hemos abandonado.
abandonado por tanto tiempo, hoy que estás aquí por primera vez después de tanto tiempo en una iglesia, quiero decirte que Dios no cambia. Él sigue amándote, Él sigue buscándote, Él sigue creyendo que sos importante para Él. Dios no cambia, Dios está cerca, Dios está aquí. Y Dios es capaz. Dios es capaz de resolver cualquier cosa, tu melancolía, tu tristeza, lo que tanto te afecta, tus miedos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la tristeza que está dañando tu corazón en este tiempo? ¿Podrá Dios sanarla? La respuesta es sí. Él puede mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. ¿Qué es lo que estás dudando que Dios pueda manejar? Escúchame bien. ¿Qué es lo que estás dudando que Dios pueda manejar? Yo no sé si, pensamientos como estos, yo no sé si esto se podrá resolver. Yo no veo cómo se puede superar esta situación. Yo no creo que esto pueda mejorar. ¿Qué es lo que estás pensando que Dios no puede manejar? Y lo voy a tener que hacer yo, porque Dios no lo va a hacer. Y lo voy a tener que resolver yo, porque a Dios no le importa o no puede o yo qué sé. ¿Qué es? Dios quiere que en este día se lo entregues. Sea lo que sea, se lo entregues. Sea lo que sea que hay en tu corazón, en el nombre de Jesús, como tu pastor, te pido por favor que se lo entregues, porque Él puede. Él puede sanar tu corazón, Él puede sanar tus heridas, Él puede revertir la historia, sea lo que sea en tu vida, en algún ser querido, Él lo puede hacer. Claro, Él lo hace a todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Todos son hijos de Dios? Sí y no. Si por hijo de Dios, si me preguntás si todos fuimos creados por Dios, sí. Si todos somos amados por Dios, sí. Si Dios tiene un plan para todos los que estamos aquí, la respuesta es sí. Ahora, ¿somos todos hijos de Dios? No sé. Porque ser un hijo de Dios, ser una relación padre-hijo, es mucho más que haber engendrado a otra persona. Y vos lo sabes muy bien, porque quizás te tocó tener un padre biológico que es como si no lo hubieras tenido. Tener un padre requiere algo más que tener a alguien que te engendró. Significa tener una relación padre-hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. La Biblia dice, ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No somos por naturaleza hijos de Dios. Por naturaleza somos huérfanos. Pero por medio de la fe en Jesucristo, renacemos como hijos de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Pero dice aquí, ¿por medio de la religión? No, por medio de la fe en Jesucristo. Y si con una mano en el corazón te das cuenta que has llevado una vida de huérfano, llena de miedos, lejos de Dios, Él está aquí y Él está esperando que pongas tu fe en Jesucristo, porque mediante la fe en Jesucristo somos adoptados como hijos de Dios. Él quiere rescatarte en este momento de una vida y un corazón huérfano, que ya no vivas preocupado como si no hubiera un Dios ahí cuidándote, como si tuvieras un paria abandonado. Él quiere que por primera vez te relaciones con Él diciéndole, papi, yo sé que siempre estuviste a mi lado. Si nunca entraste en esta clase de relación con Dios, simplemente te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar.
Y si hoy necesitas arreglar tus cosas con Dios, si hoy estás aquí por primera vez, te invito a que ores conmigo esta oración. Querido Dios, gracias. Gracias porque aunque yo he sido infiel, vos sos fiel. Gracias porque aunque no te busqué, me buscaste. Gracias porque aunque te di la espalda, vos me amaste. Y subiste a esa cruz y moriste por mí. Ya no quiero ser un huérfano. Ya no quiero andar por la vida llena de enojo, de escepticismo, de incredulidad, de desconfianza, de preocupación, de ansiedad. Enséñale a mi alma a echar toda ansiedad en tus brazos hoy. Dios, abrázame, papi. Quiero conocerte. Quiero ser tu hijo. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén y amén.